Quiero prestarle atención a lo que está afuera. Voy a escuchar relatos, vivencias, emociones íntimas. Busco un mensaje en el encuentro, en una casa, en los objetos quietos y en una voz. Sigo un camino nuevo, por donde pasaron otros. Es una oportunidad para la sorpresa. En las vidas cotidianas, en lo secreto, en cualquier lugar, las impresiones más cercanas. Hola, soy Federico Giacobbe, profesor de música e integrante de la Orquesta Ska General Milonga, y les invito a pasar a mi casa a conocer un poco de mis comienzos en la música. Bueno, Fede, muchas gracias por recibirnos en este hermoso jardín. Bienvenido Bueno, a todos. Gracias. Al equipo. Quería empezar preguntándote por tus comienzos, cómo comienza el vínculo con la música en general, con el instrumento en particular. Bien, como los instrumentos fui pasando un poquito. Hubo rachas de guitarra, que fue mi primer instrumento. Hubo rachas de charango, que es un instrumento que me gusta mucho también. Después incursioné un poquito cantando, haciéndole un coro, y ya hace 5 años como que me he puesto a estudiar. Conocí los vientos, la flauta traversa, y como que estoy estudiando ahí. Estoy estudiando también en la Universidad Nacional de las Artes, que está acá en Pico. Como que mi instrumento actual al cual me siento apasionado es la flauta traversa. Mirá. Y mis comienzos, y nos tenemos que remontar a los 12, 13 años. Mirá. Yo, la única forma de escuchar música era en la televisión, porque mi familia no le daba mucha importancia, entonces, pero me gustaba y me sentaba a ver. En aquel momento era Match Music, y me quedaba esperando canciones. Pero bueno, como que el acceso era muy limitado, ¿no? Claro. En ese momento mirar Match Music o algo no te hacía conocer mucho de la música en general. Un recorte del recorte. Claro, y de lo comercial. Claro. Pero un día me acuerdo que empezaron a circular cassettes de música electrónica, cuando la música electrónica recién empezaba a tener el auge acá. Estamos hablando capaz que del año 98 o 97. Y empecé a escuchar música electrónica que no me gusta, o no escucharía, jamás escucho música electrónica. Hay géneros musicales que no los escucho, no porque priorizo otros, nada más. Bueno, y empecé a escuchar, y empezaba a escuchar golpes muy individuales, y entonces yo tenía una casetera y una grabadora de casetera. Entonces trataba con el rec, si recuerdan, tenía el botón rec, se apretaban como 3 botones a la vez y te grababa. Entonces yo ponía la canción y esperaba a que suceda ese golpe para grabarlo. Entonces después lo mezclaba con otro golpe. Andás a ver lo que salía, mirá, ¿no? Mirá. Pero fue el comienzo. Sí, después mi hermana, una vez la vi a mi hermana con la guitarra y me encantó, y me quedé como, bueno, yo creo que esos momentos uno no habla. Cuando la primera vez que te encontrás con alguien tocando la guitarra al lado, uno no habla, pero te quedás. Te quedás pensando en cómo hacía. Bueno, la cuestión es que una vez se la pido a mi hermana la tenía guardada. La cuestión es que me la presta, y yo, bueno, empecé a buscar la forma, la posición, cómo tocar, y bueno, intentaba hacer melodías, intentaba hacer cosas. La guitarra estaba completamente desafinada, el puente estaba doblado, entonces tocar las notas del medio era muy difícil. Y me acuerdo que una vez, esto me da un poco de vergüenza, pero ya lo he contado un par de veces y ahora lo vamos a hacer público, así que bienvenido a parte de la historia. Una vez yo estaba en el patio con la guitarra y tratando de hacer cosas, y llega mi hermana con los amigos, y uno de los amigos me ve y me empieza a prestar atención y me dice: Fede, ¿cómo haces? Entonces yo dije: epa,
algo bien estoy haciendo, ¿no? Lo primero que pensé, digo, bueno. Y digo, no, es la guitarra de mi hermana. No, me dice, ¿cómo haces? ¿Tenés la guitarra al revés? Sos zurdo, Fede. Entonces, bueno, me ayudó, dimos vuelta a la escuela de la guitarra. Bueno, así que mis comienzos de la música son truncos, ¿no? No vienen redonditos, no es lo que uno espera. Bueno, pero había muchas ganas, mucha intención puesta ahí, ¿no? Sí. Había algo que en tu relato había algo que te atrapaba. Sí. No importa si tenías el conocimiento técnico o sabías cómo manejarte con los instrumentos. Había ahí como una intención, sobre todo digo, de probar, de experimentar, ¿no? Claro, sí, me da parece mucha que es como una base del hacer creativo. Tal cual. Y un amigo, recuerdo que también tenía una guitarra y él ya sabía hacer algunos arpegios de Maná en ese momento. Y yo un día le pedí, no me prestás la guitarra. No, me la vas a desafinar. Y ese día me marcó, dije, no puede ser, tengo que conseguir una guitarra. De ahí, después tuve mi primera guitarra y bueno, fue la guitarra, ¿no? Los comienzos de la música. Y cuando terminaste la escuela, la secundaria, ¿ahí tomaste alguna decisión con respecto a la formación en relación a la música? No, seguí guitarreando y seguí de músico a guitarrero, de juntadas. Me fui a Córdoba a estudiar, estudié chef, me recibí, trabajé unos años de cocinero y un día, bueno, decidí dejar la cocina, abandonar el trabajo los fines de semana y cosas que no me estaban haciendo bien. Pero bueno, aproveché ese interín también para viajar, conocer un poco. ¿Y la guitarra se mantenía ahí? Se mantenía, yo viajaba porque iba por ahí, estuve en Bariloche, me fui a la costa, en Villa Grano, Córdoba. Y me acuerdo que bueno, yo estaba dando mis primeros pasos como profesional en la cocina de alguna forma, pero no tenía recursos económicos, entonces me manejaba en colectivo, guadeo, y siempre llevaba un bolsito muy chiquito y la guitarra. Claro. ¿No? A donde iba era como... La compañera. La compañera, sí, la compañera. Aparte para relacionarme también con otras personas, ¿no? Porque después con la guitarra también terminás generando una conexión. Claro, sí, ser más nuevos vínculos. Sí. Bueno, esta es mi hogar y lo primero que encontrás es la cocina, que somos de buen comer, y la salita de música, donde bueno, guardo los instrumentos que uso más cotidianamente. Hay una otra pieza que tengo también algunos instrumentos más. Mirá, algunos, qué lindo este. Ese es como, se le llama Omnidrum, tiene varios nombres, pero bueno, es uno casero. Una garrafa. Una garrafa, exactamente, garrafa de heladera. Y bueno, acá están las baquetas. ¿Cómo se llaman? Sí, son como baquetas son palillos, no tienen un nombre específico tampoco. Pero bueno, en mi rol docente de profe de música, muchas veces las bienvenidas en el aula son con los drums o son con los tubos sonoros. Los drums, tengo uno que está afinado, relativamente afinado, en do y otro en sol. Entonces armo dos grupos y ellos van improvisando. Mirá. Las infancias juegan con eso y yo voy acompañando con la guitarra. ¿En primaria o secundaria? Primaria y secundaria. Ah, mirá. Pero bueno, lo llevo más a primaria. A los chicos de secundaria les cuesta más saltarse con... Ay, sí.
Y ahí están otros instrumentos para peques, algunos que lo hicimos con ellos, otros que bueno, sirven para jugar mucho. Mirá. Como son estos son los two-walkers. Qué lindo cómo se suena. pueden hacer melodías. Entonces a veces ¿Pero en el aula... dónde golpeás? Tenés que golpear contra algo duro, puede ser la rodilla. Si la doblás así no te duele. Hay parte, o la suela de la zapatilla también. Sí, tenés dos, ¿ves? ¿Y cómo apareció el otro instrumento? Flauta traversa. Claro. Flauta traversa aparece, bueno, yo cuando regresé, dejé de trabajar en cocina, empecé a estudiar en Bellas Artes, profesorado de música, Yeah. y conocí a mucha gente linda que hoy está trabajando en Maracó, en el ensamble, en la Infanto Juvenil, y uno de ellos fue Facu Juárez, y Facu me contaba que estaba aprendiendo clarinete y un montón de cosas, pero yo a los vientos ni siquiera creo que alguna vez había escuchado a alguien al lado tocar una trompeta o algo, no, creo que ni siquiera. Y me invitó a tocar al ensamble de viento y percusión, a tomar clases, y bueno, fui a ver qué pasaba, a ver cómo era ese mundo. Y en el momento que vi los instrumentos dije, bueno, no sé, pensé cuál puede ser el menos complicado y el menos caro para poder acceder a uno. Y elegí la flauta traversa, que bueno, es el que me hace renegar bastante, no es tan fácil. Bueno, con nosotros. Truco de magia va a ser ahora. El más cómodo, el instrumento más cómodo, indudablemente. Sí, para llevarlo, una mochila. ¿Cómo te debe mirar el batero? Mal, me envidian todos, sí. Aparte, por en la orquesta también hay un eufonio que es gigante así, los saxos también tienen su volumen y sus cajas. Esta es muy sencilla. Tiene 3 partes: el cabezal, donde hay que soplar ese bisel para que salga el sonido, no tiene otro sistema. No es como el saxo que tiene una lengüeta, o no, este es solamente el bisel. Y se empieza así. Como para empezar con un instrumento. Después está el cuerpo. Estas llaves son abiertas, o sea que tienen agujeros donde hay que ir tapando para cambiar las notas y la digitación. ¿Por qué no todas son abiertas? Porque las que tienen el trabajo, la función de abierta para darle más sonoridad, para darle más afinación, a veces también, son específicamente estas las que se requieren. Y este es el pie. Este es el pie donde están algunas notas más agregadas. Su armado hay que alinearlo. Es muy importante que esté alineada. Cabezal. También alineado. El alineamiento es, ¿cuál es la referencia? Claro, la embocadura con las llaves y con esto. Perfecto. ¿Sí? Algunos lo usan un poco más cerrado, pero lo ideal es tenerlo alineado siempre. Y una vez que lo tenés armado, tocar un poquito para que el instrumento se caliente, ¿no?
dejar un rato que se caliente y después chequear la afinación, chequear cómo están los compañeros, la guitarra, el piano, y desde ahí tenés que cerrar si el instrumento está grave o abrir si está muy agudo en referencia a los demás. Lo mismo o sea que solamente desde acá haces la afinación. Es como la principal herramienta. Okay. Esto lo tenés que mover siempre. Okay. A veces en los mismos conciertos o tenés que ir cambiando por la temperatura del lugar. Y porque a veces también en los escenarios tenés la luz, que no parece, pero tiene un calor bárbaro. Levanta temperatura. Entonces ahí lo que tenés que hacer es abrir por lo general. Y aparte, si bien están muy bien hechos todos los instrumentos de viento, ya hemos llegado a una época de la historia que nos encontramos con instrumentos muy perfeccionados, pero sin embargo no todas las notas están perfectamente afinadas, entonces uno desde acá el ángulo, exacto. Sí, las notas más agudas, por lo general hay que cerrar un poco la flauta, porque si no quedas muy agudo, quedas desafinado. Claro. Y bueno, tiene a medida que se va tocando uno va buscando. Claro. También, entonces hay que estar constantemente escuchando a los demás y viendo qué pasa. Mirá. Así que bueno, creo que musicalmente es el desafío más grande que encontré yo. Y empezaste a aprender el instrumento en Maracó. En Maracó, Centro Cultural Maracó. Mirá. Sí, a tomar clases ahí. Y a los 3 meses ya me habían sumado al ensamble de vientos, que me tuvieron una paciencia. Mati Rach, en su momento director, me tuvo una paciencia porque bueno, es muy difícil afinar, darle sonido al instrumento. A mí me lleva años y me llega, estoy dando como primeros pasos, creo. Claro. Y bueno, en el ensamble es donde te empezás a acoplar a otras voces, a escuchar cómo afinan los demás, a prestar atención a otros registros, otros timbres. Y fue ahí lo que me motivó a estudiar flauta. Y bueno, después a comprarme mi primera flauta. Mirá. O sea que es un volver otra vez a la música, pero de un lugar totalmente distinto, ¿no? Al de las primeras experiencias con la guitarra, con la música en la adolescencia, digamos. Aparte, yo creo que a mucha gente le ocurrió lo mismo, ¿no? El momento en que uno va con un instrumento que estás ahí, todavía no lo entendés y un montón de cosas, y te metes a una sala como el Centro Cultural Maracó, en la sala 1, y tenés, en ese momento había 30 vientos, 30 integrantes, vientos y percusión, y te metes ahí en el medio a tocar con toda esa masa sonora y cantidad de gente, y es como también un momento lindo y un desafío, ¿no? Es un desafío. Sí. ¿Qué podrías decir del instrumento? Digamos, es un instrumento conocido, ¿no? Porque está la versión escolar, pero que en realidad no tiene mucho que ver, digamos, a nivel técnico. ¿Qué podrías contar para introducirnos un poco en el mundo de la flauta traversa? Bueno, flauta traversa es un instrumento que tiene miles de años, porque nace también como quena, como un montón de flautas. Flautas se le llama más al bisel y a esa forma de tocarlo. Es un instrumento de viento seguramente de los primeros, porque después fue evolucionando. Lo que hoy se toca como flauta traversa tiene capaz que 40, 50 años con un mecanismo ya estándar, de alguna forma. Es un instrumento de madera, está clasificado como viento de madera, ¿no? Los metales son los trombones, las trompetas, las maderas serían clarinete, flauta, saxos, así que está clasificado como viento de madera. Bueno, es el instrumento más agudo de los vientos, tiene un registro de 3 octavas. Si nos imaginamos un piano grande, podría ser la mitad del piano, ¿no? De cantidad de notas que se puede tocar, en el medio para arriba, ¿no? Por supuesto. Y bueno, es un lindo desafío, como todo instrumento de viento, es un lindo desafío tratar de hacerlo sonar. Sí. Y la sonoridad, ¿qué es lo que a vos, digamos, particularmente, más allá de
de cuál es su rango dentro del conjunto, ¿no? ¿A vos qué te atrae de ese sonido? Y hay una controversia ahí porque a mí me gustan mucho los sonidos graves. Me genera placer escuchar un bajo, mucho placer me genera escuchar un bajo o escuchar las notas graves de una guitarra, las cuerdas graves. Y no sé por qué siempre terminé tocando instrumentos agudos. Mirá. Charango, que es el más agudo de las cuerdas, o seguramente uno de los más agudos de la cuerda. Y flauta traversa, que es el más agudo de... Bueno, tenés la flauta traversa, la piccolo, que es más aguda, pero bueno, es flauta traversa igual. Se toca con la misma posición. Llegamos al cierre del programa. Muchísimas gracias, Fede, por este momento, esta charla. Estuvimos hablando sobre la música, la flauta traversa y los grupos. Nos vemos la semana que viene para más impresiones.